la vida me da una razón, lo grito al cielo con el corazón. No juego solo, jugamos los dos. Cada victoria lleva tu voz. Si me caigo vuelvo mejor, porque soy hijo de tu gol. Buenas noches, bienvenidos todos. Buenas tardes todavía, quizás en algunos lugares. Bienvenidos a este espacio hoy de fiesta, una vez más de fiesta porque un nuevo autor ha publicado su libro y gracias a todos ustedes somos bestseller. Bueno, yo me meto siempre, ¿no? Como que si el libro lo escribí yo, pero somos bestseller porque la verdad que me emociona muchísimo y agradezco profundamente haber podido contribuir. Agradezco profundamente la confianza, Daniel, que tuviste en dejarnos acompañarte en este proceso tan importante, porque pues para mí dar a luz un libro es dar a luz un hijo y me siento muy, muy emocionada. Gracias a todos los que se han unido a esta celebración. Ya vamos a estar conversando con nuestro autor bestseller, conversando con sus invitados. Y si tú estás aquí en la sala, yo te invito a que enciendas la cámara porque estamos de fiesta, ¿sí? Y yo creo que nadie va a una fiesta a quedarse detrás de la puerta. Yo no, por lo menos. A ver, los que están detrás de la puerta aquí en esta fiesta, por favor pasen adelante que son bienvenidos. Vamos a apoyar a nuestro queridísimo Daniel Arellano, autor bestseller de Los Hijos del Gol. Como ya lo vieron en el video de inicio de esta sesión, 4 categorías bestseller, primeros lugares también en otras categorías. Así que estamos muy felices y muy orgullosos, especialmente porque este libro es un libro hermoso, es un libro que no nos lo podíamos imaginar siquiera cuando escuchamos el nombre, cuando nos hablaron de él, no podíamos imaginarnos el valor que vamos a encontrar detrás de historias hermosas donde el fútbol pareciera que es el protagonista, pero me atrevo a decir que más bien fue la excusa. Fue la excusa para mostrar valores humanos, alegrías, emociones, logros, éxitos, fracasos, dolores, tristezas, todo ese cóctel de emociones que cada uno de nosotros conoce muy bien porque somos humanos y las hemos experimentado. Así que a través de los hijos del gol nos vemos reflejados. Seguramente leyéndolo quienes, y quisiera saber quiénes ya lo han leído aquí, escríbanme en el chat un número uno, quién ya empezó a leer este libro, número uno en el chat, y quiero invitarlos a que compartan, que me digan cuál es esa crónica que resonó con sus vidas, que resonó con las historias, que les recordó un ser querido, esa crónica que leyeron y que dicen, wow, esto lo tiene que leer alguien, mi hijo, mi sobrino, mi papá, mi mamá, mi hermana. Escríbanme en el chat, por favor, y hagamos que esta sea una celebración pues participativa. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos acá en la sala de Zoom. También en Facebook estamos transmitiendo por mi página. Bienvenidos todos, pueden unirse aquí al Zoom para que hagan preguntas que quieran al autor. Así que bienvenido mi querido Daniel Arellano y felicidades por este gran logro. Eve, pues gracias, muchas gracias por esta linda bienvenida. Han sido días intensos, de aquí a lo que, a llegar a este punto desde el año pasado y bueno, te agradezco mucho todo tu profesionalismo de tu equipo y pues ahorita sí estamos como, pues muy de fiesta, ¿no? Mil gracias. Sí, gracias, gracias. Cuéntame, porque dijiste estos días han sido un poquito movidos, intensos. Cuéntame qué ha pasado. Aquí vinimos también a compartir esa experiencia. ¿Qué te han dicho? ¿Qué feedback has recibido? Cuéntanos un poquito de eso. Han sido días intensos porque además yo
salí de mi trabajo, ¿no? Y además Adri, una de nuestras invitadas también al mismo tiempo. Entonces ha sido unas vorágines de cosas y de emociones y ¿no? Y entonces al mismo tiempo estaba saliendo el libro y yo creo que esto tampoco es una coincidencia, sino que se trata de algo, parecía un guión, ya escrito por alguien. eh, y pues ha sido muy liberador, o sea, ahorita sí creo que hasta extraño el que podamos estar corrigiendo los textos o el que estemos haciendo comentarios. Ya no sé en qué entretenerme ahora porque ya tenemos el libro, entonces estoy pensando ya ahora en la segunda parte. Entonces, han sido una vorágine de emociones de las cuales vamos a platicar ahorita, con protagonistas además. Oh, qué bueno, Daniel, que todo ha sido, pues, dentro de las circunstancias de la vida que siempre van a pasar, pero reconociendo que hay un plan perfecto, que quien lo haya escrito siempre tiene el plan perfecto. Así que tu libro nació de manera muy simbólica ahora para mostrarte algo, seguramente, para mostrarte algo. Y bueno, y vamos por el otro, vamos por el próximo libro, que creo que este libro ha sembrado una semillita, ¿sí? Algunos de ustedes, y ya quiero que me lo digan, algunos de ustedes tal vez son apasionados del fútbol desde hace rato, eh, para otros se ha sembrado un amor especial por esta disciplina deportiva, ¿sí? Gracias a cada una de esas historias, Daniel, que nos has compartido. Y yo te lo agradezco muchísimo porque definitivamente sí estoy de acuerdo en que el fútbol ha unido familias. A mí me encanta ver el mundial por la fiesta que eso significa, pero sentir a través de tus historias que tengo algo más que compartir con los seres que amo es maravilloso. O sea, que quiero contarle las historias a mi esposo, a mis hermanos, a mi hijo. ¡Wow! La verdad que hay cosas ahí hermosas y vamos a hablar un poquito de eso, Daniel. En primer lugar, eh, ¿cómo se originó este libro? De dónde te salió la idea de hacerlo y de esa manera? Crónicas. Yo en realidad no son las primeras crónicas que escribo, en realidad casi todo lo que he escrito son crónicas, en mi vida, digamos, de escritor. Pero yo tenía muchas ganas de hacer un libro sobre fútbol y se lo platicaba yo a dos aquí, pues que son mi familia, yo así los considero, no son amigos, para mí son mis hermanos, a José y a Alonso. Yo decía, pues tengo ganas de hacer un libro de fútbol porque siempre estoy platicando luego de ese tipo de cosas. Y me decidí un día echarme un clavado en el Facebook y dije, a ver cuántas crónicas de fútbol tengo. Y había 50 cuartillas. Entonces, ya mejor dije, me voy a seguir y voy a tratar de hacer algún hilo conductor o algo sobre el libro. Y ya fue lo que ustedes me ayudaron a hacer. Y así surgió. Me emocionó mucho de todos los libros que yo he hecho, en los que he participado. Este es el que más obviamente me ha llenado porque ha sido un reencuentro, y una forma de hablar con mi papá y con mi mamá, y con mis amigos y con mis hermanos. Y al final es una forma de que también me hablo con mi hijo, pero eso no lo puedo decir porque forma parte de las partes finales del libro. Sí, gracias. Ahora que sí, siempre hay un deporte que nos une. En mi país, Venezuela, el béisbol es como que el que todos nos encanta y me has hecho recordar que también nos unía mucho mi papá y a mí. Sí, mi papá ya tampoco está y ese era un tema seguro de conversación entre los dos. Y yo disfrutaba muchísimo cuando pues ya él estaba mayor y yo era la que lo llevaba al estadio. Entonces me acabas de conectar con eso y me emociono muchísimo porque era así, o sea, era un momento, era sagrado, ¿no? Y soy la única hembra, somos dos varones y yo. Y mi papá era conmigo, con quien más compartía.
el béisbol, ¿sí? Así que ya me removiste en mi corazoncito esos recuerdos. No es fútbol, no, no es fútbol, pero bueno, tenía que decirlo porque lo recordé. Gracias por compartir esas historias que también nos hacen recordar las nuestras. Mira, y cuéntame algo más de todas esas crónicas que tienes allí en este libro. Ay, apartando, obviamente, ya nos revelaste, hay una de tu hijo, la de tu padre, que Irma aquí en el chat acaba de mencionar, que le impactó muchísimo esta crónica de tu padre. ¿Hay alguna crónica que no fuera de estas familiares que te haya impactado a ti mucho, Daniel? ¿Cuál sería y por qué? Híjole, ¿ahí me escuchó? No sé si Sí, me escuché. ¿alguna que te haya hecho llorar? Se me está cortando un poquito, ¿verdad? En la transmisión. Sí, un poquito. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchaste? ¿Me escuchas? Creo que no me escucha en este momento Daniel. A ver, ¿quién más ya empezó a leer el libro? Les hago la pregunta ahora a ustedes. A ver, ¿quién más empezó a leer el libro y hay una crónica que le haya impactado? Me gustaría que lo compartiéramos. ¿Quién? ¿Ya estás de vuelta, Daniel? ¿Me escuchas? Ya estoy aquí. ¿Sí me Ok, ya había escuchan? trasladado, sí, ya había trasladado la pregunta aquí al público que nos acompaña y sigue abierta. ¿Cuál es esa crónica del libro que les tocó su corazón? Fíjate, Evelyn, Bienvenido, Alonso. hola. Fíjate, Evelyn, que de las crónicas que he leído, sin duda alguna, porque es un hecho reciente, la crónica donde se hace alusión a un amigo que en octubre pasado falleció, un amigo nuestro de Daniel y yo, de la universidad, que lamentablemente padeció esclerosis lateral amiotrófica y falleció. Esa crónica cuando la leí, evidentemente porque todavía tengo a flor de piel el duelo, sí me sensibilizó, sí me conmovió bastante y pues bueno, ¿qué les puedo decir, no? De todos los textos de Daniel, por supuesto que siempre hay una emoción, pero ahorita ante la pregunta que hace Evelyn, sí, sin lugar a dudas, esa crónica donde se hace alusión a nuestro amigo Julio, me conmovió bastante y sí, sí me generó lágrimas. Ay, gracias por compartirlo y bueno, por abrir también aquí tu corazón. Y creo que pues es momento propicio para conocer a nuestros dos invitados, Daniel, y yo te pediría a ti que por favor nos presentes a Adriana y a Alonso, háblanos de ellos, eh, quiénes son, qué hacen, por qué fueron elegidos. A ver, Daniel, te confieso. Ahora cuéntame. Está fácil, está fácil. Primero les presento por orden alfabético y dándole a las damas primero, Adriana. Adriana Zapata Partida, olviden su nombre completo. Es más conocida en el medio como Adrisa, para rápido. Mucha gente le dice Zapata, otro le decíamos Adri, yo mejor acuñé eso de Adrisa y era mucho más fácil, pues de recordar. Adrisa y yo trabajamos juntos, tenemos 4 años que trabajamos juntos en la misma organización. Ella procura fondos, yo también lo hice durante mucho tiempo. Coincidimos ahí en un equipo de trabajo muy lindo, que nos dolió salir, nos dolió dejar, ¿no? Porque dejamos muy buenos amigos. Y bueno, pues tuvimos interminables charlas, en las que, si se van imaginando, el fútbol también tenía que ver porque Adrisa, trabajó mucho tiempo en el Estadio Azteca. Entonces ya se imaginarán que yo estaba pregúntele y pregúntele cosas sobre su labor ahí. Entonces, bienvenida, Adrisa, gracias por sumarte. Bienvenida. Muchas gracias. Yo feliz de participar, de platicar y pues de dejarlos todavía con alguna zozobra para los que hayan empezado a leer apenas el libro, ¿no? Sí, muchísimas gracias, Adrisa. Bienvenida.
El otro, bueno, Alonso, pues es casi como un coautor del libro. Además, siempre me acompaña en todas las aventuras literarias que tengo. Él es un hermano mío. Nos conocemos desde hace muchísimo tiempo, desde la universidad, aunque inclusive nos conocíamos desde la infancia, nada más que no lo sabíamos. Vivimos en la misma unidad habitacional. Y esto que les estoy platicando, inclusive es motivo del primer libro que nosotros hicimos, que se llamaba Infancia y Cosas Peores, donde contábamos un poco el contexto de nuestra unidad habitacional donde vivíamos acá en México. Y bueno, pues Alonso, además de ser protagonista de muchas crónicas de las que ustedes van a ver ahí, incluso escribió una crónica a otro amigo, aparte del que él comentó que de Julio, a otro amigo, un gran jugador de fútbol, con el cual tuvimos el gusto de participar y que le pasó por ahí un accidente con los dedos. Y junto con José Tavares, que está aquí también, que también es prácticamente es mi hermano, no solo escribieron el libro sin querer, sino que vivieron las historias de las que ahí se narran. O sea, hay una primera parte en donde estamos contando de un equipo mítico en el cual nosotros jugamos, tanto José como Alonso, y otros personajes que vienen ahí en el libro, que fue tan significativo que siempre sale en todas nuestras pláticas. Entonces yo no quería que solo se quedara en eso, y bueno, pues ellos son los pues, protagonistas de este libro, ¿no? Bienvenido, Alonso, también, gracias, Joni. Bienvenido también. Gracias, Dani, por invitarme siempre a tus proyectos y la verdad es que estoy muy contento de que estemos celebrando hoy lo que es el bestseller y que la venta digital haya surtido efecto y pues bueno, creo que ya viene un segundo paso, ¿no? Así es, así es, así es. Pero Relájate, Joni, así es que puedes decir lo que quieras, como salvo cuando tomamos por ahí en Cuautitlán atrás de los tacos, pero vamos a empezar, si quieres, Joni, con Adrisa. Sí, claro. Adrisa, yo quiero que les platiques a nuestros amigos un poco más sobre tu labor en el Estadio Azteca, alguna historia inconclusa que puedas dejar, que esté o no en el libro. Así es que, pues, bienvenida, Adrisa, gracias. Ok, qué fuerte, porque tuvimos muchas conversaciones. Justo el lado creativo lo desarrollaste en muchas reuniones post trabajo, ¿no? Donde de una inocencia o de tener un tema en particular para desahogarnos de la vida laboral, fuimos haciendo crónicas o contribuía a hacer estas crónicas para que pudieras presentarlo en el libro y pues yo feliz, por ahí, si no es la cuarta, quinta, es de las primeras crónicas que está en el libro, es una de las anécdotas que están que fueron parte de nuestras conversaciones. Yo siempre le decía a Dani que yo entré a trabajar en el Estadio Azteca, pero el requisito era, pues precisamente no irle a la América, ¿no? Para que pudieras colaborar realmente en el estadio o ponerte a trabajar y no pedir autógrafos, que podía ser una diferencia pues, muy chiquitita, ¿no? Donde pues estuvieras distraído o disperso. Entonces yo tuve que mentir y decir, no, a mí ni me gusta. Pero bueno, mi papá necaxista, entonces como que no había ningún problema por ahí. Y bueno, así es como justo logré entrar y yo le decía a Ani que siempre me impresionó cómo las personas se volvían tan aficionados, tan apasionados, que yo no comprendía ese amor por la camiseta, ¿no? O por un equipo, o por esas grandes leyendas. Y bueno, ahí fue cuando le contaba a Dani que a mí me sorprendía mucho cómo llegaban los argentinos con toda una emoción, pero generaciones muy diversas, ¿no? Obviamente personas, abuelitos que iban con los nietos, jóvenes, pero jóvenes que en ese momento, pues, o cuando Maradona yo creo que todavía ni habían nacido, y pues siempre querían ir y conocer el estadio, ¿no? Ver ese famoso gol, que hasta canción tuvo, ¿no? Ir a cantar y corear ahí en el estadio. Y bueno, pues fue una de las anécdotas que le contaba a Dani y que él me explicaba justo cómo se vuelve una pasión el fútbol, ¿no? Cómo une familias y por fin con él tuve esa respuesta, porque no es solo irle a un equipo
o ir a un estadio cada 15 días, sino es esa unión que hay entre familias, entre padres e hijos. Platícanos cuáles. Es que no sé, no quiero contar tanto, pero ok, por eso lo dejo a medias. Yo le decía a Dani, es que yo no entiendo por qué este amor tan grande. Y él me dice, es que une familias, ¿no? Es una familia que se sienta un domingo a ver la televisión, o es la abuelita, pero el hijo, pero el nieto, es salir a jugar y desde que naces te van poniendo la camiseta, ¿no? Entonces, de ahí es el sentir afinidad con esta familia, afinidad con un equipo, la pasión, el amor, pero el trabajo en equipo, eso me lo explicaba mucho Dani y yo les prometo que no lo comprendía, ¿no? Y decía, es que es trabajar en equipo, tú puedes ser muy bueno, pero necesitas de otros 10 para que logren ser campeones o un gran éxito. Y ahí es cuando fui entendiendo que justo el fútbol te une, donde surge esta pasión, este amor, estos cantos, ese momento de reunirte en fin de semana con tu familia, con tus allegados o con tus amigos ahora para disfrutar algo que te apasiona, pero que también te ayuda a sacar el estrés, como surgió acá en algunas ocasiones. Y bueno, ahí es cuando dices, bueno, pues por eso justo los argentinos viajaban específicamente a México y buscaban la forma de ir y conocer el Estadio Azteca, de tener una visita guiada, de poder estar lo más cerca de la portería donde Maradona hizo sus maravillas, ¿no? Toda una historia y una leyenda. Y bueno, pues ahí van a leer una crónica de las patoaventuras, porque justo esa pasión tan grande y el viajar, pues a veces te hace romper reglas, ¿no? Por más que les digas que hay una regla, que hay un proceso, pues ellos decían, no, yo a lo que vine fue a romperlas, ¿no? Y ahí las van a poder ver. Es muy interesante también cómo yo se lo contaba a Dani en su momento y cómo él pues se lo apropió y lo convirtió en suyo para poderlos, echa el cuento, Michi, cómo pudo él apropiárselo, ¿no? Entonces, yo le decía que al final en el Estadio Azteca también vi desfilar a una gran cantidad de jugadores que iban a debutar, jugadores que era la primera vez utilizando una playera que habían cambiado, ¿no? Habían cambiado de equipo, cómo llegan a nerviosos porque les impone el estadio, llegan ahí a pues hacer alguna oración, dependiendo de la religión que ellos fueran. Y no sé, Dani, pues tú dime. Platícales un poquito cuando había argentinos, y un poquito, mira, aunque no quemes la crónica, no te preocupes, el final es No el la quiero final. quemar. Platícales las travesuras que hicieron los argentinos en el estadio. Sí, digo, desde lo más bonito, ¿no? ¿De dónde está? Y tú les querías explicar y la gente, y ellos no te querían escuchar. Por supuesto que no, ellos querían ir a la portería y tomarse fotografías. Y bueno, pues obviamente el pasto del Estadio Azteca es sagrado, es una alfombrita, ¿no? Que debe de tener cierta altura, la inclinación de la cancha, pero la humedad, etcétera, para que los jugadores puedan desplazarse perfectamente. Entonces, el pasto es sagrado totalmente, ¿no? No se puede tocar, de hecho tienes que pasar por unas, digámoslo, con unas charolas para que tus zapatos se limpien por si llevas ahí algún, pues no sé, un bichito, ¿no? Y que puedas, afectar el pasto o la cancha. Entonces, bueno, pues ellos pasaban, brincaban así súper emocionados como niños chiquitos cuando hay lluvia y está el charco y que se quieren mojar y yo, no es necesario. La verdad es que solamente con pisar y ya, ¿no? Pero ellos emocionados por no llevar ningún bicho o nada que afectara la historia, pues ellos obedecían, ¿no? Pero cuando empezamos, híjole, esta obediencia se perdió, gritaban, sacaban así como papelitos, ¿no? De emoción, se tomaban fotos. Eh, en ese entonces, pues los celulares no tenían cámaras. Entonces era la clásica camarita digital, y bueno, pues algunos medios videitos. Y ahí lo que ellos hicieron, pues
una pequeña travesura, se sentaron en el pasto, se arrastraron así como si fueran gusanitos, lo cortaron y eran los más felices, arrancándolo así, porque pues el pasto era sagrado y yo les decía, pero ya no es un pasto, este pasto ya ni existía, o sea, era otro, nada que ver con Maradona, pero no importaba. No pudimos hacerlos entrar en razón, la seguridad tuvo que entrar, los jardineros tuvieron que entrar, fue un corretear por la cancha hasta que pues los hicimos que salieran. Por ahí hicieron más travesuras que van a estar en una que sí fue muy importante, que está en la crónica. Y ese es el comportamiento también de la pasión del fútbol, de los aficionados, ¿no? Ellos no lo vieron ni siquiera en televisión, sabían de Maradona por sus familiares, ¿no? Por lo que llegaron a ver en redes sociales, seguramente. Y parecía que era de ellos, ¿no? Parecía que ellos estuvieran viviendo aquel gol. Y bueno, pues, ay, rechazar. Ya. Y era como si ellos estuvieran viviendo ese momento. Y sí, al final todos los aficionados tenemos comportamientos diferentes cuando estamos en un lugar que idolatramos, que ha generado historia y que ha unido también a las personas, ¿no? Gracias, Adrisa, muchas gracias. Y fíjate cómo tenemos aquí unas conexiones y es de lo que habla el libro, Eve y amigos, invitados. Una de las cosas que platicábamos mucho, Adrisa y yo era, ella también no tiene sus papás, yo también ya no, y ahí empezábamos a platicar muchas de estas cosas, en donde en medio está el fútbol, y ahí también una historia por ahí de su papá que ya lo verán en el libro y que tiene que ver con un equipo que nos va a unir con Alonso. Fíjense cómo hacemos esto, porque además cuando me platicaba Adrisa que su papá era muy aficionado a este equipo, yo le decía, es que no sabes, yo conozco a otro aficionado, porque además son pocos los aficionados a ese equipo, entonces se cuentan con los dedos de una mano, perdóname, Joni, no son muchos. Y entonces, fíjese ahí como yo no podía creer que el papá de Adrisa le fuera ese equipo tan apasionadamente. Yo digo, yo conozco a otro que apasionadamente también le va a ese equipo, ¿no? Entonces, sin querer ya se conocían. Yo sé que ahorita apenas se están viendo José Alonso Morales Colín y Adriana Zapata, pero en realidad ellos, pues los une esta parte de ser aficionado del Necaxa. Y antes de ir con Alonso Adrisa, pues ¿quieres platicar un poquito sobre eso? Sí, pues creo que justo fue una de nuestras pláticas, ¿no? Les decía que cuando yo ingresé al Estadio Azteca era porque yo puse también la referencia como del Necaxa, casi no fútbol, solo con mi papá, que es algo que se hereda. Y en los 90, para los que no sepan, porque pues Necaxa no tiene mucha difusión, ¿verdad? Este, pues fue un gran equipo, tenía jugadores súper estrellas y ahí Alonso me va a ayudar seguramente, porque yo puedo decir algo que no es, ¿no? Entonces el Necaxa era un equipo ganador, campeón, ¿no? Ha sido la mejor década, sin duda. Y entonces yo le contaba a Dani que, bueno, lo que mencionaba antes, ¿no? El fútbol a veces detiene a las familias a sentarse a ver la tele, pero es una unión, ¿no? Es compartir una botana, es tal vez salir al estadio o reunirse con otras personas para verlo, pero esto en un ambiente armónico. Y entonces yo le contaba a Dani que nosotros que tuvimos que cambiarnos de residencia, nos fuimos a vivir a Guerrero y entonces, pues allá nos tocó ver el fútbol ya solo desde tele. Y entonces mi papá se compró una televisión muy grande, que algunos tal vez se acordarán, pero era muy moderna, porque en la parte inferior de la pantalla podías ver otra pantalla sin audio, nada más era el video, ¿no? Entonces yo nunca le encontré la utilidad a eso hasta el día que llegó un partido de una final del Necaxa. Y entonces estábamos viendo pues todo el partido. Mi papá puso en esa pantalla chiquita el mismo partido. O sea, lo estábamos viendo doble, menos sentido tenía.
Y yo decía, ¿por qué en grande y en chiquito no hay ninguna lógica? O sea, no va a haber ninguna diferencia. Si gana, pues ganan las dos. O sea, ¿qué pasa? Nunca entendí su pensamiento, evidentemente, aparte yo adolescente, pero al final, en esa final, pues gana el Necaxa, ¿no? Y sale en las tres estrellitas, no tricampeón, eran las tres estrellitas de los tres campeonatos que había ganado. Y entonces, él lo que hizo inmediatamente con el control fue congelar la pantalla chiquita de la televisión y nos dijo a mi mamá y a mí, no pueden apagar la televisión. Y nosotras así, ¿cómo? No pueden. O sea, si quieren ver la tele, cámbienle. Este cuadrito se tiene que quedar aquí hasta que yo quiera. Y nosotros, pero ¿nunca lo vas a pagar o qué? Bueno, no se preocupen, el que paga la luz soy yo. Y nosotras así con cara de incrédulas, y el cuadrito ese le iba a Dani que, o sea, yo no me acuerdo, pero yo creo que mi tele duró una semana prendida completamente porque él estaba muy orgulloso, se despertaba, iba a la sala y veía ese recuadro donde tenía al Necaxa con sus tres estrellas. Y esos detalles son, creo que, la felicidad y parte de las historias que une el fútbol, ¿no? O sea, yo esta historia creo que no se la había contado a nadie y ahora ya mucha gente lo sabe. Y le dije a Dani desde esa inocencia de, te voy a contar una situación bien rara con mi papá en una época de Necaxa súper ganador. Y para Dani todo tuvo sentido, me mencionaba jugadores y yo, ay, sí, el del cabello largo, y yo, ay, sí, el de la no sé qué, ¿no? Pero él sí lo entendía desde la pasión por el fútbol, justamente. Y yo le entendía por la pasión de ver a un papá muy emocionado y mi mamá y yo con un pavor de cambiarle a la televisión y así, y si desaparecemos el cuadrito y si se va la luz y si algo, no queríamos ni estar ahí porque sabíamos que para él era súper emocionante y de verdad, exacto, Alex Aguinaba estaba en esa época, sí, justo, del equipo súper ganador. Yo soy mala con los nombres, pero sí, Alex sí lo ubico perfecto. Y bueno, pues esa historia quedó ahí plasmadísima y yo le decía a Dani, es que ahora siento que vale más, porque justo hay tan poquitos aficionados al Necaxa y muy poca gente seguro se puede acordar de ese partido o de esa época donde el equipo era tan ganador y yo veo, o sea, a la distancia ese gran recuerdo eh, de amor de mi papá y de ese fanatismo y de esa unión y de todos los detalles que después de eso mandó comprar, vivíamos lejos, nada que ahora pudiéramos comprar en línea, ¿no? Entonces, como que todos esos detalles eran, pues, no sé, algo que hoy tal vez es mucho más sencillo, pues en el pasado era bien complicado, ¿no? Y luego tener que viajar para comprarle su playera, cuando ahora encuentras playeras en todos lados, porque era la playera del campeonato, y, no, o sea, era impresionante y es justo hablar de diferentes equipos con diferentes profesionistas, ¿no? Y es uno de los grandes recuerdos que yo atesoro y como decía Dani, pues cuando ya no están también tus papás, como que hay algunas historias que tienes congeladas, olvidadas completamente y de repente te encuentras a un gran amigo en una vida laboral estresante y dices, hablemos de otra cosa y fue un hermoso recuerdo desbloqueado. Gracias, Dani. Gracias, gracias, Adrisa. Sí, 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 hombre, qué cosa. Yo soy romanticoide y yo sigo diciendo que esa crónica y esa plática y esa vez fue una manera de que tú saludaras otra vez a tus papás, a tu papá y que él también te saludara, ¿no? Y entonces por eso al final hay una parte en el libro que no es una crónica, son algunas reflexiones en donde yo digo que es una forma de conectarnos. Y para conectarnos, están esas canchas, ¿no? O sea, solo se requiere un rectángulo, unas porterías, un balón para volver a conectarnos con ellos. Ya hemos platicado mucho el tema, inclusive por ahí me contaste otra anécdota de tu papá, cuando fue al estadio y que le hiciste una sorpresa, es decir, eso seguramente me lo estoy guardando para lo que sigue, pero muchas gracias, Adrisa,
por compartirnos estas historias, además tan lindas. Y mira ahora cómo le das el hilo conductor al necaxista más grande que yo conozco, ¿no? Que yo conozco en vida, Alonso, antes de darle la palabra, tengo que acusarlo porque pues él también tiene un fuerte amor por la UNAM, porque pues bueno, estudiamos juntos. Él es escritor también y siempre me hace burla y me dice, mira, ¿cómo van nuestros Pumas? Cuando él ni siquiera le va a los Pumas, ¿no? Siempre que juega contra el Necaxa, pues siempre quiere que le vaya mal a nuestros Pumas, ¿no? Entonces, bueno, Joni, bienvenido. ¿Qué quieres platicar de las ilustraciones, de la lata que te di? Tú dime. No, pues yo creo que eslabonar lo que cuenta Adri, este, pues al final de cuentas su papá, pues un necaxista que vivió una etapa muy difícil de nuestro Necaxa, porque a él le tocó, estoy casi seguro, el ostracismo al que mandaron al Necaxa cuando desapareció a finales de los 60 y regresó hasta principios de los 80, ¿no? Que se convirtió en el Atlético Español, y yo creo que tu papá habrá sufrido mucho, Adri, cuando desapareció el Necaxa. Yo me convertí en necaxista en 1983, yo tenía 5 años. Teníamos una tía que vivía a una cuadra del Estadio Azteca, pero a una cuadra, de verdad, o sea, salía yo de la casa de mi tía, me iba a la esquina y me asomaba y estaba ahí las paredes del Estadio Azteca. Entonces, un primo mío ya fallecido, Tomás, nos decía que en el segundo tiempo nos dejaban entrar gratis, que él conocía a alguien en la puerta. Y generalmente siempre que íbamos a visitar a mi tía, hermana de mi papá, este primo nos llevaba a mi hermano y a mí, y me acuerdo que a otros primos, pues a ver el fútbol. Coincidentemente siempre estaba en Necaxa, ¿no? Y miren que mi primo fue americanista. Él le tocó la época buena del América en los 80, porque hablas también igual del equipo de la década que fue Necaxa en los 90, ¿no? Éramos poderosos, insoportables estábamos, Adri. Tu papá estaba insoportable. La calle era muy pequeña para nosotros los necaxistas, ¿no? Queríamos tener el 7 de Alex Aguinaga o el 11 de Ivo Basay o el 8 de Alberto García Aspe o el 4 de Nachito Ambriz, o el 1 de Nicolás Navarro, todos esos jugadores de ese Necaxa. Y entonces yo empecé a ver a un jugador en esas visitas que me hacía mi primo para ir a ver al Necaxa, y yo veía al número 10, que era Norberto Outes, un delantero argentino que vino aquí a la América. Y desde ahí, yo como niño empecé a dibujar el uniforme del Necaxa. Yo empecé a dibujarlo, yo empecé a hacer una playera y yo le ponía las rayas rojas y el número verde. Ya después que empecé a tener un poquito más de uso de razón, caí en la cuenta del por qué el Necaxa es muy importante, y discúlpenme los Pumas o los americanistas que están en esta videollamada, del por qué Necaxa usa los números en verde y por qué tiene las franjas rojas y por qué es el único equipo que puede usar la bandera nacional, ¿no? Ese tipo de historias, ¿no? Que tu papá sabía. El Necaxa fue uno de los equipos poderosos también en la década de los 30, y como no había una selección nacional completa y se estaban inaugurando unos Juegos Centroamericanos, fue la primera selección mexicana de fútbol que participó en un torneo internacional, el Necaxa. Entonces llevaron a estos jugadores y a partir de ahí, por decreto presidencial, el Necaxa es el único equipo en el fútbol mexicano que puede usar la bandera nacional. Entonces yo a veces cuando me dicen, no, pues saben que el Necaxa, pues pobre equipo, porque a final de cuentas yo siempre yo he considerado y siempre he hecho alusión a lo que dice Juan Villoro, ¿no? Nosotros los necaxistas no somos aficionados, somos damnificados por todo lo que ha pasado, ¿no? Y el Necaxa, yo les digo que es el único equipo histórico, a pesar de que los demás son históricos, pero lo planteo desde este punto de vista de historias que tiene el Necaxa, ¿no? De que es el único que puede usar la bandera nacional en su uniforme, es el único que puede usar los colores de la bandera nacional en su uniforme. Y bueno, fui creciendo. Quiero hacer alusión del por qué el fútbol socialmente es importante, porque precisamente reúne familias, apasiona. Nosotros los hombres y las mujeres tenemos siempre la costumbre de contar algo, y el fútbol nos permite contar cosas heroicas, ¿no? No solo que nosotros hacemos, los que hemos jugado, sino también cuando vemos a nuestros jugadores favoritos o a nuestros ídolos hacerlo, ¿no? Es por eso que también los argentinos vienen aquí al Estadio Azteca
y se fascinan porque para ellos Diego Armando Maradona es maravilloso, ¿no? Y para ellos el pisar el Estadio Azteca es maravilloso. Yo como necaxista, pues por supuesto que me acercaría a la portería opuesta donde Maradona hizo la mano de Dios y diría, aquí Alex Aguinaga le anotó un gol al Cruz Azul y por eso somos campeones, compadres, ¿no? Eso sería muy diferente, ¿no? Yo podría decir también, en esta portería, Nicolás Navarro con la uña le sacó un disparo al buitre y gracias a esa tajada, Celaya no fue campeón y nosotros fuimos campeones. Entonces, como que cada uno tiene sus pasiones, ¿no? Y sus filias. Yo ahorita, bueno, Evelyn, tú venezolana, evidentemente entiendes lo que significa para nosotros el fútbol, porque para ti el béisbol es muy importante en Venezuela. O sea, para ti, Navegantes de Magallanes o los Tigres de Aragua o todos esos equipos de esos rumbos, por supuesto que para ti va a ser una pasión. Y también el béisbol tiene ese lado social, ¿no? Por supuesto. Tiburones de La Guaira. Y los Tiburones de La Guaira, imagínate, todo ese lado. Entonces, el béisbol en Venezuela es exactamente la pasión que despierta, es lo mismo que tenemos acá en México con el fútbol, a pesar de que también igual aquí en México somos beisboleros, ¿no? En la zona del Pacífico y en la zona del Golfo de México. Pero ustedes los venezolanos con el béisbol entenderás por qué en este libro se maneja esa pasión, ¿no? O sea, y quiero hilar esta intervención precisamente con cómo este rollo de las anécdotas de heroicidad que podemos tener a través de un deporte, de ese rollo de recordar, porque bueno, ahorita estoy teniendo el denominador común que tanto Dani, Adriana y yo ya no tenemos a nuestros papás, y a veces a través de ese tipo de recuerdos, de una ida al estadio, de mi mamá viendo el mundial y sabroseando a los croatas cuando llegaron a la final, porque así era mi madre, o sea, mi madre me decía, si ahorita tengo yo un hijo, yo le voy a poner, no sé, Mario Mandzukic, o sea, me decía mi madre, ¿no? Entonces, estas historias y estas anécdotas y estos resúmenes nos hacen evocar precisamente la presencia de estas personas, ¿no? El recordarlos de esta manera. Y bueno, y quiero hilarlo precisamente con lo literario, ¿no? También el fútbol tiene mucho de literario, ¿no? Daniel y yo compartimos este gusto por la ficción y desde hace muchos, pero muchos años, desde que nos conocemos, de aproximadamente yo creo que 26 años, Daniel y yo que nos conocemos, o que ya más bien que ya tenemos esta relación de amistad, porque nos conocemos desde chavos, siempre nuestras referencias, ¿no? A Juan Villoro, un escritor mexicano que escribe muy chido fútbol, crónicas de fútbol, a Martín Caparós, un cronista argentino que también escribe cosas muy padres. En España ni se diga, Manuel Vázquez Montalbán, Javier Marías, bueno, se me olvidó ahorita este nombre, ¿no? Varios cuates que hablan del Barcelona, del Real Madrid, de Boca Juniors. En el caso de Juan Villoro, orgullo propio, imagínense, un escritor que me gusta mucho, y Juan Villoro siendo también necaxista. Entonces, y Juan Villoro tiene una frase extraordinaria que dice que los necaxistas somos pocos porque en realidad ¿cómo se llama? Somos las minorías ilustrativas, ¿no? Entonces, todo esto que genera también lo literario, ¿no? Y a partir de estas crónicas que plantea Dani, que son crónicas que yo ya leía desde hace muchos años, porque esto fue un compilado que hizo Dani para generar este libro, son historias de vida, son historias de superación, son evocaciones a muchos recuerdos, es regresar a esas personas que ya no están con nosotros, es una manera también igual hasta tanatológica, ¿no? De poder canalizar esa manera de extrañarlos y de decir, no hay bronca, yo te dignifico, papá, a través del fútbol, ¿no? Yo en mi caso, o sea, si a mí me preguntan, ¿a qué equipo le vas? Porque Dani tiene una frase que me gusta mucho, porque Dani dice, yo le voy a 2 equipos, a Pumas y a reservas de Pumas. Entonces yo en mi caso, yo le voy a 2 equipos, a Necaxa y al Atlante, a Necaxa por mí y al Atlante por mi papá. Y entonces yo me siento orgulloso porque en la historia del fútbol mexicano, el Atlante y el Necaxa se convirtieron en el primer equipo, en el primer partido que se consideró el clásico nacional, ¿no? O sea, yo sé que no es motivo de orgullo, pero puedo decir una anécdota histórica de que gracias a un partido Necaxa-Atlante que terminó mal, se quemó el Parque Asturias y tuvieron que construir otros estadios en 1938 y por ahí más o menos. Entonces, este tipo de historias que plantea Dani, nos permite precisamente hilar que el deporte
el fútbol, incluso el béisbol, Evelyn, no están alejados del literario. Y puedes realmente hacer literatura a través de estos deportes. Y simplemente hay que tener la creatividad que Daniel tiene para hacerlo. Y pues bueno, aquí está la prueba, ¿no? Un libro que se vendió digital y que ahora afortunadamente, y me da mucho gusto y felicito a Dani, ya se va a plantear en términos de impresión y eso es wow. Quiero hacerle una pregunta y qué bonita participación y ya soy del Nexata ya, ¿sí? Espero mi camiseta. Gracias Cuenta con por, ello. gracias por eso. Pero los escucho hablar y sí, definitivamente es un deporte que une no solo familias, ¿no? Une países enteros, porque en nuestros países, como en todo el mundo, como en las familias, hay diferencias, Ujú. pero pareciera que cuando son deportivas como que lo sabemos manejar de otra forma, ¿no? Hay casos de casos, pero lo podemos manejar de otra forma, esas diferencias. Y quería preguntarles a ustedes y escuchar a los tres que están aquí con su sabiduría, ¿qué nos enseña el fútbol acerca de manejo de la rivalidad? ¿Qué podemos aprender del fútbol en, en ese tema de la rivalidad, que también es una realidad? Pues a ver quién se anima. Yo, yo me, hay una crónica ahí, en el libro, no voy a decir cuál, pero, pero bien entendida esta rivalidad te hace crecer, ¿no? O sea, y solo voy a decir dos mini historias. Uno, hay una en el libro, en donde un jugador de un equipo, de una selección africana, gracias a que su selección por primera vez aspira a ir al mundial, ¿no? Eh, Gracias a ese partido, los rebeldes, los revolucionarios y la gente que estaba en el gobierno se logra unir, logran ir juntos a ese partido, gracias a este jugador. Y al terminar ese partido, lo entrevistan y este jugador dice que es momento de unirse porque el país se llama de una sola manera, aunque haya dos maneras de pensarlo, ¿no? Y se unen y ese día acaba la guerra, justamente al otro día se firma la paz en ese país, ¿no? Fue Costa de Marfil. Ahí lo dejo por ahí, esa historia, y ahí está por ahí en la crónica. No dije el nombre para que por ahí la busque. Fíjate, bueno, fíjense que yo creo que la rivalidad, evidentemente, sí tienes toda la razón, Dani, ¿no? Nos permite también igual ser resilientes, ¿no? Pero también igual en el fútbol llanero, la rivalidad no es un rollo de identidad con el barrio, ¿no? Es el hecho de que hay unos cuates que están representándome en un cuadrado de pasto, que me están representando y que están dignificando a mi barrio, ¿no? Evidentemente, pues nosotros los hombres de barrio, no quiero plantear una característica general, ¿no? Pero tendemos mucho a ser montaraces, ¿no? A que querer ser los mejores en aspectos a lo mejor que no son dignos, ¿no? Y en el fútbol somos así, ¿no? El hecho de dignificar nuestro barrio en un partido de fútbol con otros barrios que nos caen mal o que evidentemente tenemos rivalidades por otro tipo de circunstancias. Y el expresar esa rivalidad y ese orgullo en 90 minutos, pues por supuesto que sí nos llena de mucho orgullo. Y en la crónica en la que participo y que me invitó Dani a escribir, hablo precisamente de un equipo de un barrio de aquí de Cuautitlán, un barrio de los viejos, de los históricos de este municipio que es pues muy importante en la historia del país y sobre todo en el virreinato, pero se crearon varias barrios en esa época que hasta la fecha permanecen y ya son barrios evidentemente con nuevas generaciones en donde se pelean a cada rato en su momento. En los 80 yo me entero de pleitos de pandillas y el fútbol vino precisamente a cambiar esa rivalidad que tenían estos barrios. Y ahora el verdadero triunfo, el ganarle a esta colonia, es en la cancha, ¿no? Es dignificarme, es esa rivalidad de decir, soy mejor que tú aquí.
Ya no soy mejor que tú en las calles y las trompadas, sino soy mejor que tú aquí. Y el hecho de ir a empaparme un poquito para construir esta crónica en la que participé fue eso, ¿no? En darme cuenta cómo este equipo en el que juega el personaje de mi crónica es un barrio viejo, es un barrio muy solidario, es un barrio de gente trabajadora que todas las semanas está sobando lomo y que una de sus mejores salidas que tiene es todos los domingos estar en la cancha de la colonia apoyando al equipo que representa a la colonia, ¿no? Echarse su caguama, echarse su cerveza, llevar a la esposa, llevar a los hijos, el ser solidarios, el apoyar y el saber que termina el partido y a lo mejor que a mí me gusta seguir la pachanga, yo me quedo ahí hasta las 6 de la tarde a emborracharme con los demás miembros del barrio y pues a lo mejor mi esposa ya se fue con los hijos. O en otros casos es, ya se acabó el partido, vámonos, mujer, porque te quiero llevar a ti al cine. Yo ya vine a lo mío, ahora yo tengo que ser también igual democrático y llevarte a lo tuyo, ¿no? Pero esa solidaridad del barrio, ese rollo de que el punto de reunión es un partido de fútbol, en donde vas a manifestar la rivalidad con otro barrio que en su momento te chocaba o te caía mal y que le ganes, no hay nada como eso. O sea, yo he visto cómo hay señores que si le ganan al barrio rival, es capaz de disparar la borrachera toda la tarde. Sí, gracias. Adrisa, ¿quieres comentarnos sobre esto? Ahí solo iba a decir que al final ya sé que se olvida la rivalidad porque pues igual y ya se invitaron la fiesta y las bebidas refrescantes, ¿verdad? Ya los rivales ya se vuelven también amigos post partido y post juego y todo. Así que también, yo creo que, no sé, yo sé que tal vez suena muy romántico, pero no, la única forma de dignificar así la rivalidad es cuando trabajas en ti, en mejorar tú, en crecer tú y demostrarle al equipo, ¿no? Al otro equipo que por eso tú eres mejor. No lo sé, fue lo único que pensé, que es trabajando en ti, en tu equipo, en ser mejores y que en la cancha justo se demuestre eso. Gracias, Adri. La competencia nos hace crecer Cien por ciento. en cualquier área, la competencia que muchas veces se ha cuestionado, ¿no? Y de hecho, pues hay una frase que dice, lo importante no es ganar, es competir. Y es por todo lo que significa una competencia. Pero me quedo con algo de escucharlos y muchas gracias por responder, ¿no? Ojalá todas las rivalidades en los seres humanos, en los países, en las naciones, en la política, en la religión y en todos los campos se pudieran resolver en 90 minutos y después celebrar juntos. Me quedo con eso, que lo tomo de lo que ustedes dicen, así que mucho que aprender. Eve, yo quiero tocar un tema rápido. Sí, claro, no tiene que ser rápido, estamos muy bien. Fuera de esto que también estamos platicando, y por ejemplo, tú que ya has leído todo el libro, Michi, que también ya ha leído todo el libro. Aquí está Alonso, aquí está también José el Gordo Tavares. Nosotros tres iniciamos un equipo de fútbol del cual platico en las crónicas y para mí es muy importante. Primero, Alonso y este amigo que falleció, del cual hablaba él al principio, iniciamos este equipo de fútbol. Eh, Se nos acabó cuando se nos fueron nuestras dos estrellas, Julio, nuestro amigo, y otro amigo que se llama Miguel. Pero después yo le conté a José, que está aquí, José Gordito, le dije, oye, nuestro equipo está muy mal, se nos fueron nuestras dos estrellas, y fuera de él, fuera de ellos, nosotros somos malísimos. Y entonces él hizo un descubrimiento aquí en nuestro municipio de dos figuras que además Alonso también conoce, Bebo y Tony, unos niños que en ese entonces fueron a jugar con nosotros y después se volvieron unos monstruos para el fútbol. Gordito, ¿tú quieres platicar algo antes de darle la palabra a Alonso? Ahorita. Ah, bueno, a ver, Joni, platícanos un poco de eso. Tú conociste y jugaste con Tony. ¿Quién más? Jugó puro personaje ilustre. Fíjate que Desde.
desde personas que ya murieron, desde sicarios, perdón que lo diga así, en ese equipo, hasta cantantes de rock, ¿no? Sí, yo me acuerdo bueno, de la Acción Juvenil, pero después fue el Ferrocarril Oeste, ¿no? Que incluso te cuestioné el por qué Ferrocarril Oeste, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió el Ferrocarril Oeste? Pero la historia es porque en esta liga era la llamada Liga Argentina, ¿no? Te decían, ¿sabes qué? Es que te estás inscribiendo a la Liga Argentina y tienes que escoger equipos de Argentina. Entonces, pues te empezaste a ver todos los equipos y decías, bueno, pues ya escogieron el Boca Juniors, los más famosos de Argentina. Y de repente se te ocurrió decir Ferrocarril Oeste. Y a mí me gustó mucho el Ferrocarril Oeste y después empezamos a investigar, ¿no? O sea, ¿qué onda con el Ferrocarril Oeste? No, en ese tiempo un equipo, bueno, ya está la fecha, ¿no? Un equipo que está en la segunda división de Argentina y que tuvo sus mejores años en el fútbol argentino por allá a inicios de los 80, ¿no? El llamado Ferro. Luego empezamos a investigar ¿cómo se llama? La cancha del Ferro, que era el llamado el Caballito, y después salió un documental de cuando en la cancha del Ferrocarril Oeste cambiaron los tablones y hicieron ya gradas importantes. Entonces, pues al final de cuentas, yo me hice como que fanático del Ferro por ese equipo que tuvimos en Cuautitlán Izcalli. Hablas de Bebo y de Tony, por supuesto que me acuerdo de ellos, o sea, jugaban muy bien al fútbol. Fíjense que algo que a mí tengo todavía así la evocación, ahorita que Dani está haciendo alusión a Bebo y a Tony, sobre todo en Tony, o sea, jugaban muy bien a unos chamacos, nosotros éramos más grandes que ellos, creo que por 5 años más o menos, ¿no? Estabas tú, estaba Alonso, mi tocayo, estaba el papá de Alonso, estaba el Chino, estaba, por supuesto, mi amigo José, estaba el Guame, estaba un cuate que le pusiste Paco Memo, que era novio de Viridiana, varios cuates en este equipo. Pero cuando llegó Bebo y Tony, todo cambió. O sea, los chavos, la verdad es que eran así de, como se dice en el fútbol, ¿sabes qué? Era Fut 7 y decíamos, es Bebo y Tony y 5 más. Deportivo Bebo y Tony. Entonces hacíamos bromas, ¿no? Ya no es el Ferrocarril Oeste, es el Atlético Bebo y Tony, es el Deportivo Bebo y Tony. Yo tengo algo que no se me va a olvidar de Tony y hasta la fecha lo conservo, los Converse blancos. Esos no se me van a olvidar para nada, Dani, para nada, de que entraba Tony y siempre estaba con unos Converse blancos y hasta la fecha, te lo juro que cuando yo veo unos Converse blancos, yo me acuerdo de cómo jugaba Tony con esos tenis. Ese es lo chistoso también del fútbol, ¿no? Cómo tenemos ese tipo de referencias, ¿no? Y yo no puedo evocar otra cosa de los Converse, porque ya ves que antes del ferrocarril, pues unos Converse era la película de Trainspotting, ¿no? Cuando Mark Renton entra todo empapado. Y después de Tony, ya se acabó Trainspotting, y para mí es así de que los Converse blancos, con los que jugaba Tony, y jugadorazos, la verdad. Y un equipo muy chido, la verdad muy chido, nos la pasábamos muy bien. También jugó un amigo mío que se llama el Jamón, ¿te acuerdas? Julio, que Ay, hay una anécdota en donde el fútbol es pasión y un día Dani pues se enojó con el portero, bueno, no el portero, con este chico que le decían el Paco Memo, se enojó muy feo. Y nosotros estábamos tan espantados que le hicimos una llamada a Dani como a las 3 de la mañana para decir, no te vayas a enojar así con nosotros, Dani, por favor. No lo vuelvas a hacer. De esa manera no queremos que nos vuelvas a gritar. Y estábamos súper espantados, pero evidentemente pues Dani lo tomó a buena fe, pero pues es parte también igual de lo que implica jugar fútbol, de que hay gente que sí se clava, como Dani ese día, y hay otras personas que pues lo toman precisamente desde el punto de vista lúdico, ¿no? bueno, Bebo y Tony, pues eran unos fenómenos. Yo me acuerdo alguna vez cuando José, voy a quemarte un poquito, hermanito, pero tenías una novia nueva, ¿no? Y entonces la llevaste por primera vez al Ferrocarril Oeste y le dijiste, Tony, por favor, mira, aquella muchacha viene conmigo, por favor, haz que yo anote un gol, ¿no? Y entonces Tony te dijo, sí, 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 por supuesto, mira, sí, Pepe, nada más ponte ahí junto a la portería y ahorita te paso el balón, ¿no? Y sí, o sea, no pasó mucho tiempo y se burló a medio equipo, arrastró al portero, todavía arrastró al portero, le acarició el balón, ¿no? Y nada más te la pasó a ti para que anotaras el gol. Así era Tony, ¿no? Inclusive había otros niños o otros señores o otras personas
de otras canchas aledañas que sabían que cuando iba a jugar, pues se acercaban a la cancha, ¿no? O sea, mi papá cuando yo le platiqué de Tony, me dijo, a ver, invítame a verlo, y él que había recorrido 60 años en canchas de fútbol, me dijo, no, pues sabes que la verdad es que sí, sí, ese chavo es una cosa aparte, ¿no? ¿Alguna otra cosa, Joni, te acuerdas? ¿Sabes qué me acuerdo también, Dani? Cuando en una barrida el papá de Alonso, se pegó con la cabeza en el suelo y nosotros pensamos que ya estaba mal el señor y el señor así como si fuera el Picas Becerril del Necaxa, el señor con un orgullo se puso de pie y siguió jugando. O sea, en ese tiempo no había lo que hoy se utiliza el protocolo de conmoción. Y la verdad es que impresionante. Me acuerdo mucho de esa anécdota. Me acuerdo también, Dani, los partidos eran bien tarde. O sea, pero ahí estábamos a las 11 de la noche jugando fútbol un jueves. O sea, no, no, no. O sea, yo ahorita, si tú me dices, el partido es a las 11, no, Dani, vete tú. La verdad es que yo a las 9 de la noche ya me voy a dormir, ¿no? Pero hace que 20 años, esos partidos a las 11, 11 y media, y era así de que, ¿quién se le ocurre? O sea, ¿por qué a esta liga se le ocurre estar poniendo partidos a esas 11 y media? Pero bueno, se aplica la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Pues si tú quieres venir a las 11 y media, pues yo te voy a poner un partido a las 11, si quieres a las 12, a las 12. Recuerdo que el argumento era, como todos venimos de trabajar, nos conviene mejor jugar a esa hora. Creo que en ese tiempo no hacíamos el after, ¿no? De quedarnos ahí en el campo porque nos decían, no, ya se acabó, o sea, ya son 12:30, 1 de la tarde, de la mañana, ya váyanse, por favor, ¿no? Pero si hubiera sido más temprano, créeme que a lo mejor igual sí nos quedábamos a aventarnos una o dos que tres cervecitas. Sí, era muy frecuente y era parte también ahí de nuestro after. Ese era nuestro after, ese era nuestra escapatoria. Además, cada fin, toda la semana yo esperaba el día que jugábamos, ¿no? Porque sabía que al final íbamos a convivir y además Tony y Bebo, no podemos decir que nosotros los inducimos al alcohol porque ya lo traían, pero pues en realidad ellos también, ¿no? Tenían una condición física muy buena, eran mucho más jóvenes que nosotros. En alguna ocasión se alinearon los astros en un partido, creo que tú ya no estabas, Joni, pero Mari se fue a un viaje a Oaxaca y nuestro partido que regularmente era los martes o los miércoles, la liga nos lo puso en viernes, ¿no? Y entonces, acabando el partido, pues ya no teníamos trabajo al otro día y nos fuimos ahí a la unidad de Infonavit Norte con todos los muchachos. Yo, la pasé muy bien. Por ahí hay una fotografía. Yo dije, ¿cómo es posible que estuvimos aquí conviviendo casi 12 horas, después del partido, hablando del partido, del pospartido, del prepartido y ¿no? Y cosas así. Y es lo que tiene el Entonces, fútbol, ¿no? Esa necesidad inacabada de seguir contando historias, ¿no? Y por esta afirmación que hago, Dani, es porque, por el motivo por el cual tú ya estás pretendiendo hacer una segunda parte, el querer seguir contando estas historias, ¿no? Y es lo que tiene el fútbol, ¿no? Que insisto, o sea, el hecho de expresar, de esa necesidad que tienes de decir, wow, hice esto, fui el mejor en esto, anoté un gol, apoyé, le di la mano al Bebo o al Tony, o jugué con Julio o con Miguel Álvarez, o todo ese tipo de cosas peculiares que tiene el fútbol y que en este libro están incluidas. O sea, todas esas historias, todas esas fascinaciones que tenemos están incluidas aquí. sí, sí, sí. Ahí hay una parte, Adrisa, que tú también no nos contaste que tú también tenías como tus propios ídolos ahí con quien te tomabas fotos. Puedes decirlo, no te preocupes. Tenías ahí como un gran, gran amigo jugador por ahí, que además cada que iba te saludaba. A ver, Ya, qué bárbaro, Dani, eso era más secreto de confesión de aquellos hermosos tiempos, pero pues sí, la juventud, los equipos, la pasión,
y pues no poder acercarse obviamente al equipo del estadio, pues entonces me acercaba a los jugadores, a saludar a los jugadores y todo. Yo trabajé en relaciones públicas, así que era parte del trabajo. Entonces, eso lo mencionas por Omar Bravo, por Osvaldo Sánchez, ¿no? Por el Bofo, por ahí algunos jugadores del aquel entonces de las Chivas, ¿no? Que yo me acercaba a ellos y yo le contaba a Dani que a mí, híjole, qué oso, pero me encanta, y digo, compartirlo ahora, me encantaba Omar Bravo, por eso digo, eso fue en confidencias. Y de Osvaldo y todo, dije, pues uno encuentra la motivación en todos lados y ya te le decía que siempre me acercaba a tomarme fotos, por supuesto uno quiere siempre los recuerdos, ¿no? No nada más de su trabajo, sino de actividades, de momentos increíbles que vives en un lugar donde inviertes demasiadas horas de tu vida, ¿no? Entonces, era parte de esos recuerdos de partidos de la selección nacional, partidos de cada uno con su equipo, y pues hasta los mismos de prensa ya tenían la cámara lista, ¿no? A veces me decían, ya tengo aquí la cámara para tomarte tu foto, porque yo siempre buscaba foto con algunos de los jugadores que para mí eran mis ídolos en ese momento o algo adicional. Entonces, solo lo voy a dejar así, Dani, eran mis ídolos, no entremos en debates de goles, de estadísticas, de seleccionados, de mundiales, por favor, no, yo lo veo desde otro aspecto y creo que eso también era súper enriquecedor de nuestras pláticas porque Dani siempre me hablaba, no, pero es que él en el mundial hizo tal, y yo así, Dani, lo mío es romanticismo puro, déjame hablarte de lo bonito, cómo llegan los jugadores cuando bajan de su camión y llegan a sus vestidores, con la actitud, la música, ¿no? Con nerviosismo, y Dani me decía, no, 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 pero él metió más goles, no, pero es que a híjole, no, le metieron un gol muy malo. Y yo sí, Dani, ¿no? Y así nos podíamos pasar horas discutiendo porque él le buscaba la estrategia y el mayor fondo posible y yo solo lo veía como toda la parte bonita y romántica de haber tenido la oportunidad también de trabajar en un espacio tan grande y tan histórico, ¿no? Entonces, solo así, Dani, porfa. Muy bien, Adrisa, muy bien. Me Habrá, llamó la habrá oportunidad de atención. un segundo libro. Adelante, Eve, Sí, adelante, adelante, me llamó perdón. la atención y quisiera también preguntar, ya que ustedes, Adri, ha estado como tan allá adentro, ¿no? Casi que viviendo esas emociones. ¿Cómo se maneja la derrota cuando cuando salen de la cancha y entran a su espacio privado? Y tienen seguramente, me imagino yo, al entrenador. ¿Qué hace? O sea, ¿los regaña o los levanta? ¿O cuál es el rol ahí? Me causó curiosidad saber cómo se maneja la derrota detrás de cámaras. Bueno, aquí los expertos no van a dejar mentir, pero finalmente hay derrotas, ¿no? No es lo mismo ahí un partido donde vas por unos puntos, que digo, al final es una derrota, pero a una semifinal o a un clásico nacional o un partido de selección. Entonces, la verdad es que todo eso era muy diverso, pero desde que ves a algún jugador que lo expulsan cuando faltan 10 minutos tal vez, ¿no? Para que acabe el partido. Y por esa expulsión el equipo termina perdiendo cuando iba ganando. Entonces hay como muchos tipos de derrota, de decepción, de enojo y se siente, se vibra, ¿no? De hecho, de ellos desde que ingresan a los túneles, ya ves que ponen los inflables, ¿no? Desde que van entrando ahí, se va respirando. Digo, toda esta parte ya la están reacomodando para el mundial, pero bueno, salían de la cancha y llegaban directo a los vestidores. Los vestidores no se escuchaba absolutamente nada. Era un pasillo muy, muy largo para llegar al vestidor estelar y era el pasillo del lado de la cancha y del lado del túnel maratón, que así se llama, bueno, se llamaba, no sé si vaya a cambiar. La verdad no se escuchaba absolutamente nada. No sabemos si los regañaban, les decían groserías, los ignoraban,
incluso si el director técnico sí salía con ellos o no, era ahí, eso sí era otro mundo, no se escuchaba absolutamente nada, se cerraban las puertas y eso era un espacio donde no se escuchaba, o sea, podrías hasta pensar que estaba vacío, ¿sabes? Y ya nada más de repente los empezabas a ver salir. Regularmente todos salían a la par, como en fila, ¿no? Agachados, cabizbajos. Esa música y esa actitud bonita, contenta, muy alegres, bailando, que veías cuando ellos llegaban, definitivamente no era la misma con la que salían. Salían agachados, no se acercaban a la prensa. En el túnel había una sección o un espacio donde estaba la prensa, ellos salían pegados al otro muro como para no acercarse. Digo, claramente escuchaban a la prensa y a los fans, pero no se acercaban. Entonces ahí es cuando los veías que salían enojados, frustrados y pues derrotados de ese tipo de partidos, ¿no? Pero bueno, alguna vez me tocó ver también al equipo de la América perder una final y por eso digo que hay partidos que se pierden diferente, ¿no? Se pierden a veces por expulsión, a veces en los últimos minutos, pero haber perdido la final, la actitud, el semblante y todo es muy diferente, pero no se escucha, o sea, absolutamente nada. O sea, yo podría decirte cualquier cosa, pero sería una mentira. La verdad es que no, eso es un espacio sumamente privado con el objetivo de que ni la prensa lo escuche, porque como están afuera de los vestidores, nadie puede saber realmente qué está pasando adentro. Claro, y muchas veces responde a la misma estrategia, en especial si al día siguiente tienen que salir a jugar de nuevo. O sea, me voy derrotado, pero al día siguiente tengo que salir de nuevo a dar lo mejor o mucho más, y eso sabemos o imaginamos, yo que no soy deportista, pero imaginamos, ¿no? Las exigencias, los niveles de estrés que pueden estar viviendo ante esos retos. Es definitivamente admirable, admirable. Sí, totalmente. Y aparte, pues que no sé, 100,000 personas te estén gritando, ¿no? Algunos ovacionando, pero otros abucheando, y todo se escucha como si lo estuvieras a un lado. Entonces yo creo que también ahí esa inteligencia emocional está fuerte. Sí. Gracias, Adri, por responder a mi curiosidad. Al A ver, fútbol de se los que va a están aquí en sufrir. sala, de los que están aquí en sala, si tienen alguna pregunta, Exacto, exacto. me encantaría que abran la cámara y puedan hacer la pregunta aquí. Y aprovechemos a los invitados. Yo Sí, veo a Michi Yo con ganas quisiera, de preguntar. Ah, yo quisiera hacer varias preguntas, si me permiten. por supuesto, ¿Me, bienvenido, Pedro. me escuchan bien? Bueno, para empezar, soy tío de Dani y estoy muy contento por su segundo libro. Soy un admirador de él. Entonces, el fútbol nunca ha sido para mí mi primer deporte. Sin embargo, como decía José Alonso, vivía en el cual tenías que, no tenía, pero jugabas de todo. Básquetbol, voleibol, fútbol, béisbol, carreras, muchas cosas. Y entonces me llama mucho la atención que de los que estamos aquí de los 14, creo que 4 somos hombres y los demás mujeres. Eso me llama mucho la atención. Una pregunta, Evelyn, es ¿por qué? Número uno. Número dos, una pregunta directa a Dani. ¿Qué hubiera pasado, Dani, si tu papá hubiera sido basquetbolista en lugar de futbolista? ¿Hubieses entrado por tu estatura, más que nada, porque 1,92 y hace unos añitos, pues era una estatura bastante buena. Yo con mi me sentía alto. Entonces, esa sería la segunda pregunta. Y la tercera más que pregunta es felicitarles porque estoy encantado con la plática. Estoy de arena todo lo que está comentando de su papá. Yo, mi papá es futbolista, así que ni fu ni fa. Mi hermano también, como el papá de Adriana, era un aficionado del Necaxa. Para mí fue mi primer equipo, aunque no era muy aficionado, y después fue el Guadalajara. Como nacionalista, yo le iba al Guadalajara porque yo sabía que en aquellos años
era el único que no tenía ningún jugador extranjero. Y eso me llamaba mucho la atención y me gustaba. Y me decían, ¿a quién le vas? Y yo le decía, como buen Villamelón, le voy al Guadalajara. Entonces, ya platicando, me encanta, estoy extasiado. Al final soy deportista, toda mi vida he sido deportista y me encanta que lo sigo haciendo todavía hasta la fecha a mi edad y sigo en activo y estoy fascinado de escucharles. Y nuevamente, Dani, felicidades. Gracias, 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 qué gracias. bonito escucharlo. Pues bienvenido, bienvenido. Voy a tomarme un minuto para responder la primera pregunta, ¿sí? Es que tienes un sobrino muy inteligente, ¿sí? Y él contrató un club de fans. Por eso es que la mayoría somos mujeres y en Facebook, voy a aprovechar también, tenemos Dani fans en Facebook, quiero saludarlas, por ahí están Marta Zúñiga, gracias por acompañarnos, Yanira Domínguez también, Leti Hernández, Jessy Villa, gracias por estar aquí con nosotras desde Facebook y Jessy también. Y muy contentas, la conversación está muy buena porque se mantienen ahí en Facebook acompañándonos. Así que pues somos el club de fans de Daniel Arellano y los hijos del gol. Ay, qué linda, Eve, gracias, muchas gracias. Y pues en realidad son dos preguntas que Kennedy, le decimos cariñosamente Kennedy, Pedro, nunca le he dicho Pedro, tío Kennedy. Y antes de la pregunta difícil que me hiciste, al final, fíjate que ahorita hiciste el conteo de cuántas mujeres hay, porque creo que al final, gracias a la mano de Michi, de Eve, que fueron las editoras de este libro, hay mucha mano femenina, hay muchas historias destinadas, dedicadas a las mamás principalmente. Este, Mari misma, sabe que le tuve que dar algunos giros a algunas historias, rematar algunas historias de manera diferente, como Michi me pedía, principalmente. La aluciné en algunas partes, porque yo decía, no, ¿por qué quiere que cambie aquí este final? ¿Por qué le pondré esta otra parte? Pero en realidad ya cuando lo vi de manera global, pues tenía razón, o sea, hay que enfocar y hay algunas historias enfocadas a las mamás, ¿no? E inclusive yo tuve que hacer una para mi mamá, de mi mamá, ¿no? Y que además tiene que ver con la playera que traigo puesta. Ya dijo mucho Alonso y Adrisa del Necaxa, pero sí tiene que ver con eso, o sea, yo cada que me pongo una playera de Pumas es como si me pusiera una playera de mi mamá, así de fuerte es el asunto y así de fuerte es la carga de algunas crónicas, no todas, pero sí de algunas crónicas que tienen que ver con la mamá, de esta parte, ¿no? O mensajes de resiliencia de hijos para que las mamás lo vean, ¿no? Y las mamás lo lean. Y sobre tu pregunta de mi papá, es de las más difíciles que me han hecho porque yo no concibo a mi papá, eh, ni siquiera viendo otro deporte. Mi papá solo se le podía hablar, tú lo conociste además en los últimos años. eh, no se podía hablar pues de otra cosa que no fuera como de fútbol. Yo podía sentarme con él en la mesa, en la cena, y pues igual ni no me hablaba, ¿no? Pero cuando nos sentábamos a platicar y a ver un partido de fútbol, bueno, pues era una cosa muy, muy, muy diferente. Ahí sí se soltaba, ahí sí platicaba. Cuando yo lo invité a ver a Tony, cuando él me platicaba sus anécdotas, había que sacárselas ahí en algún partido. No concibo viendo a mi papá o haciendo otra cosa. Y aquí lo importante y lo que decía Eve, la pregunta sobre la rivalidad, mi papá, imagínate que le iba a la América, pero lo que me inculcó no era que yo le fuera a la América, jamás me vistió de la América, cosa que yo sí he hecho con mi hijo, ¿no? Inclusive lo amenazo, de que lo voy a llevar a un orfanato
¿no? Él sabe que yo trabajaba con una red de Qué estos, cruel. y entonces, Ay, pero no. bueno, la pregunta, respondiendo a la pregunta, no, yo no concibo, es muy difícil para mí que mi papá pudiera, practicar otro deporte, porque para mí me inculcó no solo el amor de triunfar, sino que el amor por el fútbol, o sea, no el amor por el gol, sino el amor por el juego mismo, ¿no? Yo nunca vi a mi papá sonriendo como sonreía cuando jugaba fútbol, ¿no? Ni en una fiesta, ni nunca, o sea, nunca mantuvo una sonrisa a los 90 minutos aunque lo patearan, ¿no? Entonces, bueno, pues Aunque para mí eso se me perdiera, hace muy grande, aunque perdiera su equipo. aunque perdiera su equipo. Wow, qué lindo. Y es que, por ejemplo, yo, en mi caso, mi hijo es un poquitito más joven que Daniel y yo le inculqué el básquetbol. Y entonces, para él fue una experiencia maravillosa porque estuvo viviendo en Montreal. Y entonces jugaba y los haitianos le decían, ¿cómo tú tan chaparrito, cómo puedes jugar así? ¿Quién te enseñó? Entonces él orgullosamente decía, mi papá, porque yo juego básquetbol desde los 6 años. Entonces, si me calculan la edad, pues estamos hablando de muchísimos años. Y entonces, y a algunos de mis amigos les gustaba más el fútbol, pero mentira, mentira. Los 8 éramos basquetbolistas. Hoy por hoy, cada miércoles nos reunimos por el Zoom. Tenemos 5 años reuniéndonos todos los miércoles de 8 a 10 y estamos hablando de lo que estaban hablando José y Daniel, de todas las anécdotas de cómo jugamos y es increíble cómo pasamos 2 horas hablando y nos la pasamos de maravilla. Nada más tenemos 68 años de ser amigos. Hagamos ese libro. Ah, pues ahí está otro posible cliente. Si hubiera tenido la edad de mi sobrino, llego a la NBA, porque empezamos a jugar a los 6 años. Entonces éramos un portento, así como decías, que había estrellas. Nosotros, está mal que esté hablando de mí, ¿verdad? Pero perdón, pero éramos 7 en toda una unidad también, que era increíble cómo jugábamos, porque teníamos muy buenos maestros. Pero bueno, el fútbol también me encanta. Gracias, gracias, Kennedy, tío Kennedy. Michi, ¿tienes alguna pregunta? Te veo como con ganas de Michi, participar. Michi, ya es hora. Ay, Ya es Dani, hora. tú sabes que me volví, no sé si junto con tu mujer o a un ladito, pero como la presidenta del club de fans. Tú sabes porque si Evelyn ve cómo te mandaba yo las correcciones, me corre mañana mismo, ¿ok? Porque no se va a sorprender ahorita que yo lo diga, pero yo no podía evitar ir poniendo también mis opiniones en la revisión. Entonces yo le ponía, me hiciste llorar con esta, caray, ¿no? Qué padre, me llevaste por aquí, por allá, y por eso de repente, yo decía, no seas díscolo y compártenos un poquito de ti, no nada más la anécdota, no nada más la crónica, esa está muy bien, pero compártenos un poquito del autor. Ya ahorita que estoy viendo que me odiaste, pues qué bueno que me odiaste, Dani, porque me encantó el producto final, porque, porque fuiste muy generoso con tus lectores. Ya hablaste de una de las crónicas que a mí me encantó, que es del animalote aquel que unió al país. Yo no la conocía y yo siempre he sido deportista. En mi familia siempre nos lo fomentaron, mis hijos también. No le van a Pumas, tienen algún defecto, no los eduqué bien como tú estás educando a Paolo. Pero pero para mí fue el poder dimensionar con esa crónica el poder tan grande que tienen los deportes y entonces a mí me llevaba desde qué inteligentes los griegos con las olimpiadas, ¿no? O sea, como todo lo de los deportes y ahora que vienen el mundial y todo esto, yo siempre he dicho,
cuando juega México, que me encanta cómo México huele a fútbol, ¿no? Ahorita que decía tu tío, ay, veo muy poquitas mujeres. Bueno, cuando son mundiales, todas nos volvemos fanáticas del equipo y porque no le sabemos, porque no nos lo inculcaron, sobre todo en las generaciones más mayorcitas, ¿no? Yo tuve mi equipo de fútbol, nos llamábamos mamacitas en FEMAC y todo el mundo nos veía con cara de bicho raro, porque pues ya éramos señoras mamás y qué andábamos haciendo. Ahora ya en las escuelas ya hay equipos femeniles, ¿no? Entonces yo sí apuesto a que más adelante, con los hijos del Gol 2, 3 o 4, no sé en qué número, ya vayas a tener aquí una audiencia equilibrada o probablemente hasta más mujeres. Y la otra crónica, que bueno que está aquí Adrisa, porque tiene que ver con ella. A mí la crónica del papá, del niño y la mamá que van a conocer el Azteca, te lo puse ahí, mira, te la digo y se me vuelve a hacer un nudo en la garganta, porque cuando algo va tan de raíz con tu familia, con tus papás, cobra un sentido diferente. Y el cierre que le diste a esa crónica, te odié, ahí ya vino la venganza y te odié, porque de verdad, mira cómo me pongo, imagínate cómo me puse cuando estaba yo solita y la estaba leyendo por primera vez. Entonces, yo me volví fan de tu libro. Obviamente estuve yo ahí promoviéndolo para que lo compraran y me habló un amigo y me dijo, oye, suertuda, le va a los Pumas, ¿qué hubiera pasado si le fuera a la América? Híjole, pues nomás le hubiera pedido a Evelyn que le cobrara doble. Gracias, Michi, qué linda. No, mi Dani, yo a esto le llamo diosidencias. Cuando Evelyn me dice, oye, hay un chico, pero escribe sobre fútbol, vientos huracanados, me encanta, ¿no? Pero Entonces, son sí, de esas diosidencias donde nos teníamos que conocer. esa es la parte, esa es la parte estos entretelones, ¿no? Pues ya estamos en la hora de los entretelones. Pero es que yo estaba así como que haciéndome la loca. Yo no, y Daniel me escribía, no. Yo estaba evadiendo, literal. Yo estaba evadiendo. Yo de fútbol, ¿qué voy a saber? ¿Qué puedo aportar yo ahí? No. Evel, pero me volvió a escribir. No, ¿por qué me escribe? Yo no quiero. Yo no tengo, yo decía, no es que no quiero, decía, yo no tengo nada que aportar ahí. Hasta que me fui a desahogar con Michi, porque fue a nivel de desahogo. Ay, Michi, de verdad no pensé que ella se iba en ese momento a emocionar, pero ¿qué pasa? Yo tenía un chico en el equipo y no estaba ahorita disponible y decía, ¿qué hago? Entonces me fui a desahogar con Michi, dije, pero Michi tiene 3 hijos varones, a lo mejor ella entiende. Y mira, era la indicada. Fue lindísimo. Gracias, Eve. Adrisa, tú quieres, ya, mira, ya conociste a alguien que además ya leyó esta historia. Ya sé, y saben que aquí, digo, obviamente no voy a platicar tanto, pero Dani y yo tuvimos muchas conversaciones que no bueno, yo no sabía que podían convertirse en una crónica. Y un día sucedió algo en la oficina y él hizo un comentario y a mí me desbloqueó este recuerdo y esta historia se la conté por WhatsApp. Además, Además, él se sentaba casi frente a mí. Él hizo un comentario y de verdad fue un segundo y le dije, Dani, es que fíjate que... Y lo relacioné y todo se lo conté así. Y un día me dijo, te quiero presentar mi versión de la crónica, dame más elementos, no sé qué. Y dije, como algo que sucedió en ese momento de tensión, desembocó en una crónica y sobre todo esta magia que tiene Dani de convertirlo en un aprendizaje y sí. en un cierre espectacular, porque yo dije, yo lo viví, pero sentí que lo estoy viviendo otra vez con este nuevo enfoque y todo lo que escribieron, así que ahora los que ya lo leyeron, los que están a la mitad del libro o algo, tal vez lo entenderán y si no, pues ya verán esa historia de una mamá y un hijo en el Estadio Azteca. Para que vayan a leer y luego nos cuenten en el chat qué les pareció y qué hicieron, cómo se sintieron
Ojalá que en algún momento pueda ser y pues, de otras crónicas también. Yo solo quería puntualizar eso, que ese es el don de Dani y aparte, Evelyn, esa terquedad, ¿no? Porque tú decías, no, yo no sé, y él sigue escribiendo y él sigue escribiendo, ¿no? Y también es ese ejemplo de que la persona que persevera, pues alcanza, ¿no? No quitaba el foco de querer hacer este libro de crónicas y pues aquí está el resultado y pues todos felices de apoyar. Gracias, Adrisa, gracias. Tengo que decirles además que trabajábamos en una oficina muy estresante durante mucho tiempo, fue muy estresante. Es muy, 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 muy estresante y el tener al menos este tipo de pláticas nos salvaba el día y nos salvaba la semana. El platicar, aunque sea este tipo de cosas, nos salvaba. O sea, llegábamos a casa diferentes, al menos un poco mejor, aunque fuera un poquito mejor. Y entonces, por eso, ahí es cuando creo y lo vivo que escribir a veces es sanador. Siempre sanado. Bien. Así es, así es. 100%. ¿Me vas a pasar un ratito? Pues, ¿quieren que hagamos otra pregunta o algo más, Yo, algún yo no comentario quiero, más? yo no quiero dejar pasar por alto algo. Me encantó la portada, me fascina. Ay, yo Esa portada me remonta a los años 50, a los años 40. Espectacular. Felicidades. Todavía no Aquí leo el está. libro porque lo compré en Amazon, pero parece que me falta algo en mi aplicación para poder leerlo, pero lo voy a leer en todas. Ya pronto va a Aquí, salir el libro físico y lo van a disfrutar porque la verdad que además esas ilustraciones que tienen, no hemos hablado de las ilustraciones, me gustaría que comentaran un poquito porque todas, es que fue difícil elegir la que iba para la portada porque es que todas estaban espectaculares. ¿Quién nos habla un poquito de las ilustraciones? Alonso. Ah, Alonso, aquí está el culpable. bueno, Alonso. Un No, pues halago para Alonso. fue mucho trabajo, oigan. La verdad es que, no, con gusto, el favor que me pidió Dani, cómo también igual las cosas encuadran, ¿no? Yo vengo de tomar capacitaciones sobre el uso de inteligencia artificial, sobre el uso de los llamados prompts, sobre trabajo en una agencia de publicidad, el pedir opinión a otros ilustradores. Eh, Tengo a un amigo en común, Eduardo, Dani, es un ilustrador también muy bueno. Entonces me empapé de todos ellos. Era nada más que la anécdota que tengo con Dani, hasta tenemos un sticker, es que cuando Dani me dice, oye, no seas mala onda, no, ayúdame con las ilustraciones. Le digo, claro que sí, Dani, no, pues sí cuenta conmigo. Te mando la lista. Y pues yo pensé que la lista eran 7, 11, y de repente, ay, en la torre son 44 ilustraciones, pero no, la hice con gusto. Aparte Dani, pues sí, me decía Dani, o sea, antes del 20 de enero, ¿eh? Tienen que ser antes del 20 de enero. Lo bueno es que dimos con el match cuando Dani me dijo que él quería unas ilustraciones muy similares a las pinturas de Remedios Varo. Entonces, a partir de ahí, ya empezamos a generarlas. Sí fue difícil, evidentemente, porque también tenía que darme ese tiempo para poder generarlas, para mandárselas a Dani, que las aprobara. Sí estuvimos trabajando a marchas forzadas, la verdad, pero valió mucho la pena, porque creo que también es el complemento de un libro que en una semana pues sí llegó a tener esa cantidad de ventas, ¿no? Y que también igual Dani me dijo, ¿sabes qué? Tenemos que conseguir un cierto límite para que ya cuando logremos superar ese límite de ventas digitales podamos sacarlo a físico, a formato físico. Y la verdad es que yo estoy muy contento porque creo que sí vale mucho la pena esos días entre semana, ¿no, Dani? Que eran como las 9 de la noche y te empezaba a mandar 5, te decía, te voy a mandar 5 por día, para generarlas, etcétera, etcétera. Entonces,
ahorita la broma común que tenemos es precisamente ese, ¿no? De un sticker en donde Dani está con las manos cruzadas diciendo, y mis 50 imágenes, entonces ya se va a quedar para la posteridad esa anécdota, pero siempre contento de trabajar con Dani. Yo a Dani lo quiero mucho, es mi hermano del alma, y a él nunca le voy a negar nada. A Daniel no, jamás, jamás de los jamás le voy a negar nada. Y pues imagínense, o sea, teniendo a Daniel como mi hermano, luego hablar de fútbol y luego que me pida hacer ilustraciones para participar en un libro, pues cómo me voy a negar. La verdad es que si me cotizo como el Chicharito Hernández en las Chivas, pues como que voy a quedar mal, ¿no? Entonces, no se lo podía, no podía yo negarme, pero sí estuvimos trabajando a marchas forzadas y el resultado es y pues bueno, qué bueno también igual que al señor Pedro le haya gustado mucho las ilustraciones, porque son el complemento también igual para, lo importante por supuesto es lo que se dice, ¿no? Es el texto, pero complementan muy bien también cada crónica y evidentemente también en términos de lectura, pues sí, ¿no? Refuerzan lo que uno ya, la comprensión lectora que uno ya tiene, ¿no? Y ve la imagen y ya evoca Sí, también el personaje, ¿no? Que es lo sí. bonito. Las imágenes cuentan historias también. Claro. Si solo vemos las imágenes, también están contando mucha historia. Pero están espectaculares, te felicito. No te preocupes, yo también pensé que el libro era de 20 crónicas. Eh, si no, lo hubiera pensado 3 veces más. No, bebé, Pero muy lo tuve que orgullosa. convencer, lo tuve que convencer. Pero bueno, y además, bueno, esto no es nada, o sea, si al final hiciéramos un zoom, Alonso y yo, con las cosas que también nos han pasado, relacionadas al fútbol, no solo al libro, sino otras cosas, yo creo que ustedes se botarían de la risa No, fíjate que de sería algunos bueno, sucesos. Dani, hacer alusión cuando hacemos una llamada telefónica, siempre tenemos, Daniel y yo, de hacer esa simulación de que estamos, según conviviendo con algún futbolista conocido, ¿no? Digo, Adri, ahorita que nos platica sus anécdotas, pues ella sí tuvo la fortuna, ¿no? De convivir con futbolistas profesionales. La verdad es que nosotros desde las tribunas, y el único, bueno, yo en mi caso, el único futbolista profesional al que me ha acercado es el hermano de un compañero de la universidad, y casualmente jugó en el Necaxa, entonces pues imagínense, ¿no? Cómo yo me sentía, pero siempre que Daniel y yo platicamos, hacemos alusión a referencias de los Pumas, sobre todo de los Pumas, ¿no? ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Joni? Pues yo aquí estoy en un desayuno con Luis García. Ah, órale, va, te manda felicitaciones, Jorge Campos. Sí, Jorge Campos, que cuando vienes para acá, que si lo vas a invitar a los partidos de los domingos, que no hay bronca, él sí va a llevar para el arbitraje. Entonces siempre hacemos ese tipo de alusiones y pues estamos botados de risa. Y hablando de Daniel, no nos podemos ir sin hablar del prólogo. Ilústranos, ¿cómo Sí, fue? Cuéntanos la historia detrás del prólogo. es una historia linda. Quien me llevó a Óscar el Conejo Pérez, que fue un portero de la selección mexicana que jugó en un mundial aquí en México y es una leyenda del Cruz Azul. Eh, yo tengo un amigo, una amiga, pero trabajé en algún punto en una startup en donde nos dedicábamos a crear fundaciones. Y una de esas fundaciones que creamos eh, fue para una actriz que se llama Bárbara Mori. Esta actriz que es uruguaya, pero pues radicada acá, pues siempre traía una bola de gente atrás de ella, ¿no? Y una de estas personas que estaba atrás de ella era una señora que se llama Patti Roldán. La traté de invitar, pero siempre está en mil cosas. Ella era publirelacionista de todo, ¿no? O sea, conocía medio mundo, ¿no? Entonces nos facilitó mucho las cosas en aquel momento para crear la fundación. Y hicimos muy buen clic, nos hicimos amigos, estuvimos en juntas, coincidimos hasta en otros eventos. Siempre mantuvimos una buena amistad. Y cuando yo le conté del libro, le dije, oye, estoy buscando a alguien que me haga el prólogo. Justo fue Mari, mi esposa, que me dijo, oye, ¿por qué no le escribes a Patti Roldán? Ella conoce a mil gentes ahí en sus redes de Facebook. Y dije, sí, es cierto, le voy a escribir.
Entonces le escribí y me dijo, mira, te paso así, pero como si fuera así una cosa normal. Me dijo, mira, te voy a pasar el teléfono del CONE, o sea, para ella es el CONE, ¿no? Ah, Eh, yo me dirigí a él como, hola, Oscar Pérez, ¿cómo estás? Buenas tardes, soy amigo de, ¿no? Pero para ella yo guardé el número y el número decía Cone Pérez, ¿no? Entonces, pues ahí empezó todo, yo lo perseguí, no me peló durante mucho tiempo y ya fue hasta que después ya me dijo, ah, sí, Daniel, ¿cómo estás? Mucho gusto, y platicamos un poquito. Y le dije, por favor, hazme este favor, mira, te voy a ser sincero, yo sí le dije, no le voy al Cruz Azul, le voy a los Pumas, y creo que eso lo enganchó, ¿no? Y dijo, ah, no, 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 no te preocupes, mientras te guste el fútbol, yo te hago el prólogo. Y así fue. qué bonito, qué buena historia, qué buena historia. Y para muchos más libros aquí. Bueno, mi gente querida, entonces noticias, noticias. La próxima semana esperamos que ya esté disponible el libro físico en su versión tapa blanda, en su versión tapadura de lujo. Así que pues estén muy atentos, les vamos a estar avisando a través de Daniel o si están en el grupo de WhatsApp, no se vayan, que todavía nos falta llegar a ese libro físico. Inviten a sus amigos a que lo adquieran, que muchas más personas aprendan de la vida a través del fútbol, les va a hacer mucho clic. Así que vamos a compartir este libro con más personas. Si conocen también pues espacios donde se pueda promover el libro, vamos todos a hacerlo. Este es un trabajo en equipo. Esto es como en el fútbol. Esto es un trabajo en equipo. ¿Sí? Tenemos aquí un director, pero el trabajo, el éxito lo logramos juntos. Así que yo les pido que compartan este libro con muchas más personas porque la verdad que es de grandes enseñanzas. También aprovecho para invitarlos el 6 de marzo, que vamos a estar en Ciudad de México con nuestros escritores y escritoras de la comunidad, mujeres brillantes y escritores increíbles. Entonces, bueno, nos gustaría muchísimo también verlos. Si son amigos de Daniel, pues le piden allí luego la información para que puedan estar con nosotros en el evento. Ahí Daniel va a tener sus minutos de protagonismo y vamos a poder pues sacarnos fotos con Daniel, hablar de primera mano allí con el autor de todas estas crónicas, escucharlo en su conferencia, qué nos trae, de qué nos va a hablar. Así que están todos invitados, 6 de marzo en Ciudad de México, o si lo prefieren, ya Daniel, no sé, pero si lo prefieren, 7 de marzo en Veracruz. Así que por allá vamos a estar en mi México lindo y querido, presentando todos estos libros. Mil gracias, Eve. Muchas gracias y un agradecimiento especial a Adrisa y a José Alonso Morales Corín, a José Alonso Joni Morales. Muchas gracias por conectarse y por compartir sus historias aquí. Sí, muchísimas gracias, fue muy rico escucharlo. Gracias de verdad. Dani, pues muchísimas gracias de nuevo. Espero que sigamos en estos espacios compartiendo, que este libro siga creciendo, siga llegando a más personas y mil felicidades por este gran éxito. Gracias de corazón por dejarnos acompañarte, por obligarnos a acompañarte en este proceso que hoy me llena de tanto orgullo y satisfacción, porque lo he presumido con todo el mundo, en especial con los hombres de mi familia. Saqué un libro de fútbol y fuimos Padre. bestseller. Ah, falta el de béisbol. Padrísimo. Falta que saques uno de béisbol de los tiburones. Sí, espero que alguien se anime a eso. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Pues si tienen preguntas, las redes sociales de los Hijos del Gol, por favor, Daniel, para que vayan también a seguirte y a comentar todo ese contenido que ya vas a empezar a poner por allá. Súper. Pues gracias a todos. Un abrazo muy grande. Te Hasta luego. pongo el Gracias. regalo
Ay, yo despidiéndome, ya me iba sin el Ricardo, regalo. gracias. No me voy sin el regalo, Daniel. Oh, qué padre. Así que bueno, en nombre de mi equipo, de mi compañía, Evelyn Salazar Mentor Corp, hoy te reconocemos, Daniel Arellano, como autor bestseller de Los Hijos del Gol. Aquí queda pues el recuerdo para la historia de tu bestseller. Obtuvo 4 categorías bestseller. Bueno, aquí puse una, las otras están en el video que también con muchísimo gusto lo comparto para los que no lo vieron al inicio y ya con esto nos despedimos. Gracias de corazón y recuerden que el éxito de un libro depende de sus lectores, que lo compartan con muchas personas. Gracias, muchas gracias, Eve. Cuando la vida me da una razón, lo grito al cielo con el corazón. No juego solo, jugamos los dos. Cada victoria lleva tu voz. Si me caigo, vuelvo mejor. Porque soy hijo de tu gol. Bye.